Buenas noches, hermanos. Que Dios me los bendiga. Les habla su hermano Luis Eduardo Lupiac. Hoy, 23 de abril del 2020, celebramos nuestro culto de jueves, Doctrina para la Vida. La Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia le da la bienvenida. Un cordial y fraterno saludo a todos los que nos acompañan en esta noche, en especial a los hermanos de nuestra congregación y a todas las personas y hermanos que nos acompañan en estos nuevos cultos virtuales. Sabemos que mundialmente estamos pasando por una situación sin precedentes, hermanos, y para toda nuestra generación. Honduras no es de escapar a tal situación, pero no hay mejor cosa en momentos de dificultad, la de alimentar nuestro espíritu con escuchar y estudiar la palabra de verdad, la palabra de Dios, de la Biblia, que bien sabemos es un libro inerrante escrito por hombres inspirados y guiados por el Espíritu Santo. Todo lo que acontece está escrito, tiene que suceder y nosotros tenemos que estar gozosos en adversidad y preparados por esa esperanza gloriosa que apunta a que nuestro Señor viene por su iglesia. Vamos a leer un texto bíblico, hermanos. Busquen 2 de Timoteo 4:8, en la cual daré una breve explicación. Es la doctrina del regreso de Jesús, que es de suma importancia para nosotros y debería de ser de gozo para nosotros los creyentes, en amar su venida, y nos arrebatará a nosotros y vendrá en las nubes por nosotros. Así que los que desean su venida recibirán una corona, hermanos. Así que estemos alegres por eso, deseemos su venida. Entonces leeremos ahorita el versículo 2 de Timoteo 4:8, que dice de lo siguiente: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Linda la palabra del Señor. A continuación, hermanos, vamos a hacer una oración para iniciar el culto. Padre eterno, justo, fiel, tú eres nuestra roca, nos inclinamos reverentes a tu santa palabra, que estamos por escuchar hoy por el pastor Julio Durón, y con temblor la escucharemos, y permítenos meditar en ella con reverencia, con respeto. Señor, háblanos al corazón, porque queremos conocerte y que nos ayudes a entender tu consejo y aplicarlo con sabiduría e inteligencia a nuestras vidas, y caminar según el llamado de nuestro Salvador y Redentor Jesús, para que todos estos siervos que están escuchando puedan alabarte y recordar tus hechos. Gracias por tu palabra y bendícela a nuestro bien, y te pedimos de corazón que nos cuides y protejas a nuestra familia de este virus, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que lo dio todo por nosotros. Amén. Hermanos, a continuación procederemos con el segmento de la alabanza musical, con los himnos al Señor. Ahora entonaremos el himno número 378 del himnario Celebremos su Gloria, titulado Noble Sostén. El Señor sostiene a los justos, dice el Salmo 37, 17. Cantemos al Señor con gozo. De la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz, mi es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré,
desmayar por él. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar por él. Mi sostén es Jesús, el Señor. Nunca en la lucha desmayar por él. Toda esta lucha, difícil la tarea, mas no me dudas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar por él. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar por él. La palabra del Señor dice en el Salmo 68:19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El himno número 368 se titula Día en Día. Entonemos al Señor. Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afana ni me da temor, sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, le entrego mi alma y corazón. Ven medida del amor supremo, a mi bondad soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación.
Hermanos, nuestro siguiente segmento se denomina Noticias del Fin, que será leído por nuestra hermana Jenny Cepeda. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. A continuación les presentamos las noticias del fin para este día jueves 23 de abril del año 2020. En nuestra primera noticia, el príncipe Carlos: necesitamos un nuevo modelo económico o el planeta arderá. No podemos seguir así. Solo una revolución en la forma en que funciona la economía global y los mercados financieros puede salvar al planeta de la crisis climática y asegurar la prosperidad futura, advirtió el príncipe Carlos a CNN en una entrevista exclusiva en Davos, Suiza. El heredero del trono británico y ecologista de toda la vida habló con CNN después de lanzar un desafío a las élites empresariales y financieras mundiales en Davos para liderar un cambio de paradigma, uno que inspire la acción a niveles y ritmos revolucionarios para evitar la catástrofe que se avecina. Queremos pasar a la historia como las personas que no hicieron nada para rescatar el mundo y restablecer el equilibrio a tiempo cuando podríamos haberlo hecho. No quiero, expresó. Investigaciones recientes muestran que los océanos del mundo están absorbiendo tanto calor como el generado por 5 bombas atómicas por segundo. El príncipe de Gales usó el discurso para lanzar su iniciativa de mercados sostenibles. Dijo que se necesitaban acciones urgentes para reconfigurar los mercados, para poner a las personas y al planeta en el corazón de la creación de valor global. Se estima que la contribución de la naturaleza a la economía mundial tiene un valor de 125 billones de dólares anuales. Simplemente no podemos perder más tiempo. El único límite es nuestra voluntad de actuar, y el momento de actuar es ahora, dijo en esa entrevista. Ahora, hermanos, continuamos con nuestra segunda noticia. Las cenizas de la revolución industrial llegaron hasta el Himalaya. A 7.200 metros de altura y hasta unos 7.500 kilómetros de distancia, llegaron los humos de la revolución industrial. Esa es la diferencia que hay entre el glaciar Dassaupur en la cordillera del Himalaya y Manchester en el Reino Unido, considerada la cuna de la industrialización. Un bloque de hielo extraído del helero ha registrado las emisiones tanto naturales como humanas de los últimos 500 años. Su estudio muestra cómo las cenizas de las fábricas y las máquinas de vapor atrapadas en la nieve crecen en paralelo al avance de la industria. En 1997, investigadores de varios países subieron la ladera del Shishapangma de 8.013 metros de altura hasta llegar a la cabecera de Dassaupur, uno de los glaciares más elevados que existen. De allí extrajeron 3 núcleos de hielo de alrededor de 150 metros de profundidad que, convenientemente troceados, acabaron en los congeladores de varias universidades. 2 décadas después, el avance de la tecnología le ha sacado toda la información al Dassaupur C3, el más largo de ellos. Nuestro bloque de hielo del Himalaya cuenta que antes de 1780 en este glaciar solo se depositaban partículas atmosféricas de origen natural, como el polvo eólico procedente de la meseta tibetana y quizás las procedentes de ocasionales erupciones volcánicas, explica en un correo el investigador de la Universidad Estatal de Ohio y un principal autor del estudio, Paolo Gabrieli. Pero el trabajo también detecta un incremento muy acusado en la concentración de partículas de origen no industrial. Según los autores del estudio, procederían de la deforestación intensiva que se produjo desde finales del siglo XVIII en Europa y Asia, para liberar tierra para la agricultura, que más que taladrar los árboles se les prendían fuego. Para McConnell, que no ha participado en el estudio del Himalaya, los historiadores y economistas ya tienen mucha información sobre la revolución industrial. Pero el hielo cuenta un capítulo menos conocido. Desde mi punto de vista, los registros de los núcleos de hielo son más adecuados para documentar los impactos humanos en el medio, es decir, cómo, cuándo, dónde y hasta qué punto las actividades industriales contaminaron el medio ambiente, concluye. Continuando con nuestra tercera noticia, conflicto en el mar del sur de China. El mar sur de China, mar meridional o el Mediterráneo asiático, como algunos expertos han tenido bien en denominarlo, está compuesto principalmente por los archipiélagos de las Islas Paracel y las Islas Patri y las Islas Pratas. Estas áreas llevan décadas siendo una zona geoestratégica de gran relevancia y conflictividad entre los países colindantes.
China, Vietnam, Filipinas, Taiwán, Singapur, Malasia y Brunei buscan sacar el mayor beneficio posible de esta región, tradicionalmente pesquera, por la que transitan hasta el 20% del comercio mundial y en la que se ubican reservas de crudo y gas natural nada desdeñables. Pero sin duda, el país más interesado en controlarlo es China, no solo por las causas señaladas anteriormente, sino también porque implicaría romper la barrera promovida por su principal rival, Estados Unidos, que la aísla del Pacífico e impide su pleno desarrollo como potencia marítima. China reclama soberanía sobre un área en la que se superponen las zonas económicas exclusivas de ambos países en base a los derechos históricos. Por su parte, en Estados Unidos, la administración de Trump ha adoptado una política de mayor agresividad hacia China con medidas como la guerra comercial y el apoyo público a las manifestaciones de Hong Kong. El mar meridional de China promete seguir siendo uno de los más grandes desafíos geopolíticos contemporáneos. Quien más se juega en el mar es sin duda Pekín, que tendrá que abordar la cuestión sin perder de vista otros frentes abiertos como el éxito de la nueva ruta de la seda, las protestas de Hong Kong, la reincorporación de Taiwán y otros que podrían reabrirse como el del Tíbet, cuando llegue la sucesión del Dalai Lama. Todo ello en un contexto de ralentización económica, en el que la pujante clase media tenderá a reivindicar un mayor bienestar social. El futuro de China se muestra tan pujante como complejo. El Partido Comunista tiene la vista puesta en 2049, centenario de la proclamación de la República Popular. El tiempo dirá que si se produce el tan esperado gran renacimiento de la nación china y si el mar Mediterráneo formará parte de ella. Esto ha sido todo por el día de hoy, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Que su gracia y su paz estén con ustedes cada uno de estos días en esta situación difícil por la cual atraviesa la humanidad. Les reitero que el Señor les bendiga, que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Como siguiente punto, hermanos, tenemos el segmento de información. Desde finales del mes de marzo, debido a la cuarentena en la que estamos sumidos, hemos compartido por medios virtuales nuestros cultos habituales y además la serie de cultos especiales de Semana Santa con el tema central, las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y la resurrección del Señor Jesucristo. Le invitamos a poder ver todas esas transmisiones nuevamente y a compartirlo con hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio, y publíquelo a sus contactos en las redes sociales y así podamos presentar el Evangelio de Salvación a todos juntos. En la actualidad, la Iglesia Comunidad de Gracia cuenta con 2 cadenas de oración, una que tiene 10 años de vigencia, donde se reciben peticiones de oración sobre salud, temas económicos, asuntos legales, necesidades espirituales, entre otros. Si usted tiene una petición de oración, comuníquese con la hermana Karen Sánchez al celular 33 65 71 31. Repito el celular 33 65 71 31. La otra cadena de oración surge por la emergencia del COVID-19. Es la denominada de 24 horas, con peticiones específicas para este tema, con hermanos orando en segmentos de media hora cada uno. Si usted quiere participar activamente en ella, llame al hermano Onan Morel al celular 88 00 99 70. Repito, el número es 88 00 99 70. Y así podremos incluirlo y enviarle las peticiones de oración por la media hora que se seleccione. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en autobanco, puede hacerlo a la cuenta número 11-401-015776-6. Repito, la cuenta es 11-401-015776-6 del Banco de Occidente.
Le invitamos a seguir pendientes de todas las transmisiones de nuestra iglesia. Culto Doctrina para la Vida los jueves, culto de oración los viernes, culto dominical y cultos especiales del Ministerio de Jóvenes y del Ministerio de Caballeros, así como también a todos los mensajes de aliento y pensamientos de vida, para que podamos estar siempre unánimes edificándonos y nuestra fe en el Señor Jesucristo esté siempre firme. Como siguiente punto, el segmento que se ha denominado como saludo fraterno de la audiencia, quien la impartirá nuestra hermana Fabiola Cáceres. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga en esta noche tan maravillosa. Es un placer poderles saludar a través de la distancia y por medio de esas transmisiones que la Iglesia Comunidad de Gracia tiene a disposición de cada uno de nosotros y de todas las personas que nos están escuchando, sabiendo que como iglesia estamos compartiendo estas maravillosas palabras y enseñanzas en estos momentos tan difíciles por los cuales estamos pasando. Muy pronto estaremos reunidos en nuestra amada iglesia, en nuestra iglesia evangélica Comunidad de Gracia, para poder seguir adorando a Dios en todo momento. Pero sabemos que nuestra iglesia en este momento es nuestro hogar. Sigamos compartiendo a nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, incluso con nuestra iglesia, para que más hermanos se sigan convocando en esas transmisiones que Dios nos ha puesto a disposición. Sigamos confiando en Dios, porque esto pronto pasará. Estemos fortalecidos y estemos gozosos en el nombre del Señor Jesucristo. Y sabemos que pronto estaremos reunidos. Les amamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como siguiente punto, oraremos por la ofrenda. Altísimo Padre Celestial, oramos a ti en estos momentos difíciles para que proveas a todos los hermanos con trabajo y comida. Y de la misma manera estamos gozosos y venimos en estos momentos con generosidad y responsabilidad a ofrecerte la ofrenda. Ofrenda que es tuya y cuyo propósito es la de pagar los gastos y obligaciones que la iglesia tiene y que se utilizan únicamente para poder llevar tu palabra de verdad a oídos de las personas que están muertas espiritualmente y para edificarnos como el cuerpo de Cristo que somos. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. A continuación, hermanos, leeremos el segmento de lectura del material de edificación y se titula de la siguiente manera: su responsabilidad personal en la disciplina de la iglesia. La escritura es clara con respecto a la necesidad y el propósito de la disciplina de la iglesia. Jesús otorgó autoridad divina a la iglesia local para administrar esa disciplina. Podemos ver en Mateo capítulo 18, versículos del 15 a 17, que dice de la siguiente manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a todos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero el llamado a un pecador al arrepentimiento debe empezar siempre a nivel individual antes de que escale al entorno corporativo de la iglesia. Jesús fue claro en el proceso de disciplina, siempre debe comenzar con un encuentro uno a uno. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo, como dice Mateo 18:15. La disciplina no es instituida por un comité. Si el ofensor se arrepiente, no hay necesidad en absoluto de involucrar a otros. La disciplina, si tiene éxito, suprime los efectos del pecado y a la vez limita el círculo de conocimiento. En la mayoría de los casos, si el arrepentimiento ocurre suficientemente pronto en el proceso, nadie más que el arrepentido y la persona que enfrenta necesitan saber acerca de la ofensa. Esa confrontación personal y privada prescrita en Mateo 18 también significa que la disciplina de la iglesia es responsabilidad de cada creyente en la iglesia. No es algo para ser delegado a los oficiales de la iglesia. De hecho, si usted ve a un hermano en pecado, la primera respuesta incorrecta es reportar su pecado a los líderes de la iglesia o
a cualquier otra persona. Ve y repréndele estando tú y él solos. Mateo 18:15. Demasiados cristianos consideran la disciplina como el dominio exclusivo de los ancianos de la iglesia, pero ese simplemente no es el caso. La responsabilidad de enfrentar el pecado que contamina a la iglesia recae en la primera persona que toma la conciencia del pecado. No extienda el círculo de conocimiento más allá de lo necesario. Además, orar por el hermano que peca nunca se debe usar como una alternativa para obedecer el claro mandato de Cristo a afrontar. En pocas palabras, la disciplina de la iglesia es la respuesta necesaria a cualquier ofensa que no se pueda pasar por alto sin causar daño al ofensor y al cuerpo de Cristo. Pedro escribió: tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. La enseñanza de Pedro no estaba en posición a la disciplina de los miembros no arrepentidos de la iglesia, sino que era un recordatorio de que los cristianos deben pasar por alto los pecados contra sí mismos siempre que sea posible, y siempre deben estar listos para perdonar los insultos y la falta de amabilidad. En algunas traducciones en inglés, Mateo capítulo 18, versículo 15, se ha traducido con dos sentidos algo diferentes. La mayoría de las versiones modernas dicen: si tu hermano peca, ve y repréndelo. La versión de King James dice: si tu hermano peca contra ti. Algunos incluyen la expresión contra ti. Otros simplemente dicen si tu hermano peca, implicando que debemos confrontarnos unos a otros, sea que el pecado nos victimice directamente o no. Entonces, ya sea que el pecado de la otra persona sea directamente contra usted o solamente indirectamente, vaya y demuéstrele su falta en privado. Algunos ejemplos de pecados cometidos directamente en su contra incluyen: si alguien lo ataca físicamente con ira, le roba, lo engaña o lo calumnia. La respuesta incorrecta en tales casos es tomar represalias de algún tipo, devolver mal por mal, guardar rencor o informar el pecado a otros sin haber ido primeramente al hermano. El amor por él exige que su respuesta inmediata sea una confrontación en privado. Las ofensas indirectas contra usted incluyen cualquier pecado que provoque un reproche en la iglesia. Esto incluye los pecados que tienden a alejar al pecador de la comunión de los creyentes, como un comportamiento mundano habitual, la negligencia en los deberes espirituales, la pereza o incluso el error doctrinal. Cuando un hermano o hermana es alejado de nuestra congregación, esta pérdida afecta a todo el cuerpo. Por lo tanto, cualquier pecado que tiene el potencial de causar tal pérdida es un pecado que debe ser confrontado. Cualquier pecado que trae reproche al nombre de Cristo es un pecado indirecto en contra de nosotros, porque como embajadores de Cristo soportamos su oprobio. Si usted observa a un hermano cristiano en una situación moralmente comprometedora, debe enfrentarlo. Es precisamente el tipo de situación por la que Pablo reprendió a los corintios de tolerar en medio de ellos. Lo puede ver en 1 Corintios capítulo 5. Inclusive, los pecados en contra de los no cristianos están sujetos a la disciplina de la iglesia, porque esos pecados deshonran a Cristo ante los ojos del mundo y traen un reproche que mancha a toda la congregación. En todos estos casos, su obligación es la misma: debe afrontar al ofensor en privado. El objetivo de la confrontación es el arrepentimiento, y los medios de confrontación siempre deben realizarse con el espíritu de amor, gentileza, paciencia y gracia. Lo último que la iglesia necesita es un ejército de detectives privados que se consideran a sí mismos
como los únicos responsables de limpiar la iglesia del pecado. Hermanos, pues continuamos ahora con el segmento de eventos finales, que será dada por nuestro pastor Julio Durón. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Puede ser buenos días, puede ser buenas noches, según la latitud del mundo en la cual usted se encuentre. Y para mí es un gozo y una alegría, junto con la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, su membresía, poder colaborar con la edificación espiritual de su vida, poder contribuir a su crecimiento espiritual. Este es un espacio que todos los jueves en físico hemos tenido en la iglesia para aprender doctrina que sirva para la vida. Por eso así se llama el culto, Doctrina para la Vida. Un culto que nació hace 10 años de existencia que tiene la iglesia y que se ha permanecido constante. Hemos tomado el tema de la escatología bíblica, llevamos 43 lecciones aprendidas en 10 años y vamos a entrar a la 44 cuando se viene esta crisis y nos faltan 2 más. Pero hemos querido darle una interrupción al tema sin salir de la escatología para beneficiar no solamente a nuestros congregantes, a los que han sido asiduos, asistentes a ese culto jueves a jueves, sino también a otros de nuestra congregación que por muchos motivos no han podido nunca poder llegar a ese espacio y que esto les sirva como una ventana para poder ver el tema de los eventos futuros y así afirmar su esperanza en el Señor, especialmente en momentos de dificultad como estos. Y así también a usted, que tiene a bien haber tomado este enlace y haberse agregado a estas transmisiones virtuales para que también usted pueda edificarse en cualquier parte del mundo donde nos esté escuchando, viendo, igual en este país, y su vida pueda ser grandemente edificada. Yo sinceramente lamento que este tema escatológico de la segunda venida de Cristo y todos los acontecimientos que lleva alrededor no se hablen hoy en día, no se prediquen en las congregaciones. Pienso que si se hubiera hecho en los años anteriores estudios sistemáticos de este tema en las diferentes iglesias, creo que los creyentes estuvieran con menos miedo, con menos pánico, estuvieran abordando de una mejor manera, de una manera madura, aferrados a Cristo y a la esperanza de la resurrección, con su pronta venida a arrebatar a su iglesia, estuvieran mejor preparados para estas crisis y no caer en desesperanza, ni en angustia, ni en pesar, como lo hacen aquellos que no conocen al Señor. Permítame orar para encomendar este tiempo. Siempre le pido que tenga a su mano la Biblia, que tenga una libreta donde tomar notas y así de esa manera pues tener un mejor aprovechamiento de los estudios que estamos haciendo. Vamos a orar dedicando este tiempo al Señor. Amado Dios, te damos gracias infinitas por la bendición de poder llegar un jueves más a los hogares de nuestros hermanos a través de estos cultos virtuales, para poder edificar su vida, así que la iglesia permanezca en los hogares. Siempre lo digo, Padre, y lo repito a los hermanos, que la iglesia no es un templo bonito, bien acondicionado, con sillas, donde podamos tener un buen ambiente y recrearnos como hermanos en el Señor. La iglesia está donde está en la fábrica, la iglesia está en el hogar, la iglesia está en la calle, en el supermercado, en fin, en cualquier lugar donde hay creyentes, iglesia. Bien, tu palabra lo dice, al leer de la tasa mínima de aquellos que son considerados iglesia, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre y estoy en medio de ellos. Y qué bueno, Señor, que en cualquier lugar podemos ofrecer lo que estemos haciendo a ti, porque somos el templo del Espíritu Santo de Dios, cada uno de nosotros. Hoy suplicamos tu guianza, tu conducción en este estudio del arrebatamiento, Padre, que es el segundo de una serie de 3 o 4 probablemente, para que los ojos del entendimiento nuestro puedan ser abiertos a este evento, Padre, que es la consumación de la redención para todo creyente y que debemos de anhelar muchísimo que venga ese día y verlo sin temor, Padre, porque es inminente. Y permite, Padre, que nuestros corazones queden bien forrados de esperanza, bien afirmados en nuestra esperanza eterna, y nos ayude
a sobrellevar esta crisis que estamos viviendo, no solo en este país, sino también en el mundo entero, confiando en el Señor. Ilumínanos y tu Santo Espíritu nos guíe en este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermano, abra su Biblia ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer de los versos 13 al 18. Solamente para hacer un enlace, siempre es bueno hacer un repaso. El jueves anterior vimos el contexto de este pasaje en relación con toda la epístola. Y vimos cómo el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero llegó a este lugar y lo primero que hizo fue buscar la sinagoga, siempre lo hacía, buscaba a sus connacionales, ahí empezó a reunirse en la casa de Jasón y ahí comenzó la iglesia. Y fue un tiempo de breve estadía porque fue tan breve el tiempo, pero tan efectivo, que levantó el celo de los judíos celosos por la ley y que contradecían la doctrina que el apóstol predicaba, y soliviantaron a los judíos, soliviantaron al pueblo gentil de Tesalónica, lo llevaron frente al gobernador hasta que los lograron expulsar. Y ahí salió hacia el sur, creo que fue a Berea y así. Él continuó luego a Corinto y de Corinto saltó a Atenas. Y él quedó preocupado, el apóstol, en el sentido de no saber qué había pasado con aquella congregación que recién había levantado y que le había calado hondo en el corazón. Y no tuvo paz hasta que envió a Timoteo. Timoteo fue a Tesalónica y ahí estuvo con los hermanos verificando la salud espiritual de ellos y trajo las noticias al apóstol Pablo. Y entonces, preocupado por esa interrupción violenta de su estadía ahí, pero ya aliviado con el informe de Timoteo, lo había acompañado también Silas en esa apertura de esa congregación. Por eso son como los que aparecen en el saludo del apóstol al inicio de la epístola, como avalando lo que el apóstol Pablo está escribiendo ahí. Y entonces él decide sentarse y escribir. Esta fue la primera carta canónica del apóstol a la iglesia de Tesalónica. Por eso no es la carta de los tesalonicenses, es la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y es canónica porque es una carta donde establece cánones, es decir, no solamente doctrinales, sino también de ética y de comportamiento cristiano. Bueno, habiendo ese resumen, solamente ubicarlos. Tesalónica estaba en la parte norte la parte norte de lo que es hoy el territorio griego, lo que es la actual Macedonia, antigua Macedonia también. Allá en la parte norte de esa lengua de tierra que se adentra en el Mediterráneo y está bastante cerca del mar Egeo. El mar Egeo ahí forma bastantes bahías y dicen que son lugares preciosos, no conozco, pero dicen que son lugares turísticos maravillosos. Y Tesalónica subsiste, la actual Salónica, y Tesalónica en aquel tiempo, como lo mencioné en el audio anterior, era la madre de toda la ciudad de ahí de Macedonia, porque era un centro logístico, era un centro político, era una provincia que los romanos les permitían tener un autogobierno porque no era una provincia peliaguda, es decir, una provincia problemática como lo que era Judea, que Judea dependía directamente del emperador y tenía bastantes militares romanos para apaciguar cualquier revuelta que se diera, porque esa era la fama que tenían. En el caso de Tesalónica no, eran provincias pacíficas, dependían del Senado y tenían ese autogobierno. Bueno, vamos ahora a hablar de lo que nos está ocupando en estas fechas, que es la doctrina del arrebatamiento. ¿Por qué quiero hablar de esto, hermano? ¿Y por qué lo elegí? Porque esto es pertinente ahorita. Es decir, ¿dónde puede el creyente agarrar esperanza y una firme ancla para sobrevivir a esta pandemia que no sabemos cómo va a terminar, cuánto tiempo va a durar, qué efectos va a tener? Y el creyente tiene que estar agarrado de algo y no de bagatelas que muchos hoy predican, tonterías que no les sirven de nada y que han quedado desnudadas y ven que no sirven de nada, sino de la esperanza que brinda la palabra del Señor. Y el arrebatamiento es la esperanza inmediata del creyente, porque es la coronación de su redención, es la graduación del creyente, porque Cristo vendrá por su iglesia en las nubes y la llevará al cielo de Dios, y ahí en el tribunal de Cristo, que no es para fines de verificación salvífica, el Señor va a entregar los galardones al creyente como el producto efectivo de una fe que realmente salvó. Y ese va a ser un tiempo maravilloso. Leamos por favor el texto.
de esta epístola a los tesalonicenses. Acompáñenme por favor a las lecturas. Como lo mencioné en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos del 13 al 18, que este es uno de los 3 pasajes de las Escrituras que definen el tema del arrebatamiento. Fíjese que este tema, como doctrina, como nombre, que se le puede atribuir a una doctrina en la palabra de Dios, solo aquí aparece en 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Los otros textos son de 1 Corintios 15, 51 y 52, y el texto de San Juan, que es el más inmediato. La primera mención que el Señor hace, Él, en los evangelios respecto al arrebatamiento, está en San Juan capítulo 14, versos del 1 al 3. Pero este misterio fue a Pablo a quien se le reveló y se lo muestra a los tesalonicenses por una particularidad que ellos estaban viviendo ahí. Ellos estaban muy preocupados por aquellos que habían muerto y que ellos creían que por haber muerto, antes de que el arrebatamiento, la venida del Señor viniera, se perderían tan magno evento. Nos dice ahí el texto de 1 Tesalonicenses 4, el 13 al 18, tome su Biblia, léalo conmigo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire el verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ese término arrebatado del verso 17 puede también llamarlo traslado o la reunión de los santos con el Señor. En estos versos que acabo de leer, de los versos 13 al 18, pudimos ver en el análisis del audio anterior, que usted puede acceder a este sitio de YouTube y verlo ahí si se lo perdió, para que tenga el contexto de lo que estamos hablando. Eso lo fue el jueves pasado. El ministerio de Pablo realmente en Tesalónica fue bastante breve, pero fue muy efectivo, eso lo repito. Y muchos de los habitantes, de los que creyeron ahí en Tesalónica, creyeron en la realidad del regreso del Señor. Y fíjese que lo esperaban en cualquier momento. Trasládese por favor al capítulo 1, vamos a leer los versos 3, 9 y 10. Mire, 1:3. Acordándoos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, subraya en su Biblia, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor. Cuando habla de vuestra constancia en la esperanza de vuestro Señor, está hablando que ellos ya tenían conocimiento de que el Señor regresaba y lo anhelaban. Ahora ve usted ahí mismo, en el verso 9 y el 10, lo reitera el apóstol, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de nosotros, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y subraya en el verso 10, y esperar. Mire, ellos estaban esperando. Fue breve la estadía del apóstol, pero era necesario enseñarles este tema porque estaban sufriendo pronto una persecución terrible. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera, es decir, de esos juicios terribles de la gran tribulación. Ve usted también el 2:19, ahí mismo, en la primera carta. Mire el verso 19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Mire qué lindo lo que sigue. No lo sois vosotros delante de vuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, en su venida. Mire qué tremendo. El gozo del apóstol era que eran ellos el fruto
de la predicación ahí en Tesalónica, y el Señor estaba esperando que el Señor regresara a arrebatar a su iglesia para llegar al tribunal de Cristo y ser galardonado por eso. También ahí mismo, en esa epístola, ve usted el 5.1 y el 2. Reitera el mismo pensamiento. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. En otras palabras, el apóstol está asumiendo que él les había enseñado acerca de la esperanza de la venida del Señor. Porque vosotros sabéis, es decir, es un conocimiento adquirido como un hecho pasado. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, el apóstol Pablo les había enseñado que Cristo vendría por segunda vez y que sorprendería como ladrón a los que no creen al Señor. Pero en el antecedente, el capítulo 1, les dice que el Señor nos libre de la ira venidera. Es decir, ellos sabían que el Señor regresaría por segunda vez a ejercer juicio sobre la tierra, establecer un reino de gloria. Pero aún en ese momento el apóstol Pablo no les había enseñado el tema del arrebatamiento, sino hasta aquí en el capítulo 4. Y lo mismo lo reitera en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y el 5. Acompáñenme por favor ahí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a ver ahí, capítulo 2, verso 1 y 5. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ya sabían ellos, ya tenían información que el Señor venía y habría una reunión con Él. Y mire el verso 5 igual. ¿No os acordáis? Recuerden cuando yo estaba con ustedes allá, antes de que me sacaran de Tesalónica, y les decía estas cosas. Es decir, ellos tenían un conocimiento claro de que el Señor vendría. Ellos vivían con esa expectación constante de su venida y aguardaban eso con amor, con entusiasmo. Y estaban agitados porque veían los aspectos de la persecución que ya se venía encima. Y estaban así como expectantes de esas cosas y ellos creían que esa persecución podría afectarles de alguna u otra manera en su participación en el gozo de la venida del Señor. Ellos sabían, y esto es importante, hermanos, mira, a mí me sorprende realmente la iglesia tesalónica porque a pesar de ser creyentes novatos, nuevos en el Señor, en el breve tiempo que el apóstol estuvo ahí con ellos, ya manejaban este tema. Y ellos sabían que ese acontecimiento era en el tramo de la redención de los creyentes, era la graduación de los creyentes, por así decirlo. Era un acontecimiento épico y ellos no se lo querían perder. Y por eso ellos estaban preguntando, y ese es el trasfondo del por qué el apóstol Pablo toca el tema del arrebatamiento, que es un misterio que hasta este momento, al escribir este capítulo 4, se los está manifestando por revelación que recibió de Dios. Ellos estaban preguntando, ¿qué va a suceder con aquellos nuestros parientes, nuestros amigos en Cristo que han muerto antes de que el Señor venga? ¿Se van a perder el regreso del Señor? Ellos tenían, sin lugar a dudas, una visión de que este acontecimiento iba a ser inminente. ¿Y quién les enseñó a ellos que en cualquier momento podía venir el Señor sin una señal previa, sino el mismo apóstol Pablo? Él tiene que haberles insistido a eso, porque él les dejó esa impresión de que podía suceder en vida de él, antes de que él muriera. Y la confusión que tenían estos creyentes de Tesalónica era que habían comenzado a ser perseguidos, ya estaban siendo perseguidos, ya se había desatado una persecución feroz y estaban sufriendo. Y ellos creían que la experiencia de la venida del Señor, es decir, que ese acontecimiento de la venida del Señor los podía librar de esa experiencia desagradable con su regreso. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, mire el capítulo 3 y los versos 3 y 4. Ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versos 3 y 4. A fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones, es la que estaban padeciendo ya, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Pasemos ahora, queridos hermanos, después de esta introducción a estos versos 13 al 18, 1 Tesalonicenses 4, veamos el verso 13, a ver qué nos dice ahí. El verso 13.
Vamos a ver ahí. Leamos el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire, ahí hay una frase que usted debe subrayarle en su Biblia, y es esta: que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí esta palabra dormir, es decir, es soñar, es un eufemismo en la RAE, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Nos define un eufemismo como una manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería duro malsonante. Es decir, un eufemismo es una palabra que suaviza un significado duro de un acontecimiento al cual uno se quiere referir. Y realmente, hermanos, si hay algo al cual nosotros le huimos, es al término muerte. La verdad que nadie se quiere morir, y aún los creyentes, sabiendo que es un paso que nos acerca de una manera definitiva a nuestro Señor y a su cielo, aún así nosotros tenemos miedo. ¿Sí o no, hermanos? Por supuesto, todos tememos a eso. Entonces, esa palabra sueño es un eufemismo para poder tratar de una manera menos bronca, menos violenta el término muerte, aquí en las Escrituras. Por eso lo llamamos así, lo definimos así. Y ese eufemismo, sueño, se refiere a la condición aparente de la persona difunta. Mire usted lo que nos dice 1 Corintios capítulo 11, versos 30. Ese texto está en el contexto de los que toman indignamente la cena del Señor, que por hacerlo, muchos el Señor literalmente los había cortado. Aquí lo dice, no habían perdido su salvación, pero sí el Señor los había cortado para la misma preservación de sus almas. Y aquí lo dice, por lo cual lo leo, 1 Corintios 11:30, alerta hermano con su Biblia, búsquela, esos creyentes que no tienen Biblia. Spurgeon tenía una frase que a mí me toca siempre. Yo hago pocas referencias de cosas escritas por hombres de Dios, pero él decía una cosa muy cierta. Decía, los creyentes tienen Biblias tan polvosas y las tienen en los estantes de sus casas que ni siquiera la llevan el domingo a la iglesia, y tienen tanto polvo en las tapas que con sus propios dedos pueden escribir en ellas la palabra condenación. Y eso es cierto, hermano. Si usted tiene una Biblia, para que la lea y la medite, para que Dios le hable a usted. Ahí lo dice, 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos, es decir, muchos muertos y debilitados entre vosotros, y muchos que duermen, es decir, su cuerpo está físicamente muerto. Y ese eufemismo, dormir, describe el cuerpo que yace muerto, pero no el alma. El alma no se muere, el alma es eterna. El alma es eterna para un disfrute eterno con el Señor, o el alma es eterna para una condenación eterna en el lago de fuego que arde con azufre, cuyo gusano nunca muere, y eso lo dijo el Señor. Muy bien, ese eufemismo, repito, describe el cuerpo que yace muerto, pero no el alma. 2 Corintios 5, del 1 al 9. Pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por lo tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Mire que el apóstol Pablo no tenía dificultades con eso de la muerte. Él lo dice, ausentes del cuerpo o presentes al Señor, ahí en el verso 9. Así pues que procuramos, estando aquí o estando allá, serle agradables. Esa es la política del creyente, así debemos de vivir y no caer en pánicos por cosas por las cuales estamos viviendo parecidas. Vea usted que ese texto de 2 Corintios 5, del 1 al 9, que es amplio, habla del tema de la resurrección, todo el capítulo, nos habla del que el cuerpo puede ya ser muerto, pero el alma no. El cuerpo puede quedarse aquí,
Pero una vez que el creyente muere, es promovido a la presencia del Señor, es invitado a la presencia del Señor y el alma está viva, presente al Señor. Otro texto que nos habla de este tema, Filipenses 1:23. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y ahí más adelante dice, bueno, pero por causa de ustedes sé que el Señor me va a dejar aquí. Es decir, para mí no hay problema, dice el apóstol. Yo sinceramente quisiera quedarme un poco más de tiempo con ustedes porque estaba muy cerca de su ejecución cuando escribió esa carta a los filipenses. Y él quería estar ahí con ellos. Pero dice él, si a mí me toca elegir, el cielo es un mejor lugar para mí. Y porque es un mejor lugar, yo prefiero estar con Cristo, porque es muchísimo mejor. Es decir, en el cielo ya no habrán lágrimas, no habrá dolor, no habrán penas, no habrá estrés, no habrá redes sociales, no habrá nada que nos pueda atar a este mundo y causarnos algún tipo de afán. Es decir, el cuerpo yace muerto. Es el eufemismo de dormir. Pero una vez que el cuerpo se muere, el alma del creyente está presente en el Señor. Ahí lo dice bien claro. Ese mismo término lo utilizó el Señor en el caso de la hija de Jairo, cuando él la resucitó. Vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 24. El Señor les dijo ahí, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Es que en ese tiempo, en los entierros se contrataban mujeres que fueran a llorar. Y era un relajo, habían flautas, había música, llanto, eran endechadoras profesionales, se les pagaba para hacer eso. Y el Señor llegó ahí, se molestó ver aquel ambiente lúgubre. El Señor le dice, no, sálganse de aquí, váyanse de aquí. La niña no está muerta, solo duerme. Es decir, el cuerpo es el que está muerto, pero el alma está presente al Señor y el Señor la iba a resucitar. Igual ocurre esta mención de este eufemismo de dormir en el caso de Esteban. Vaya al libro de Hechos, capítulo 7, verso 60. Y puesto de rodillas, Esteban, después de dar aquel gran discurso, clamó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, que durmió. Ese durmió, repito, se refiere al cuerpo que quedó muerto, sin vida, frío, y se descompuso y se hizo tierra. Pero no se refiere al alma. El alma estaba presente al Señor. Hay más referencias. Por ejemplo, San Juan capítulo 11, verso 11. Dicho esto, les dijo el Señor, nuestro amigo Lázaro, que duerme, mas voy a despertarle. Eso fue un milagro tremendo. El Señor volvió a levantar aquel cuerpo podrido, lo hizo regresar a su estado de salud y el alma vino a ese cuerpo. El alma no estaba muerta, lo que estaba muerto, lo que estaba durmiendo era el cuerpo, pero el alma no entró en ningún letargo. El alma estaba presente al Señor. Otro texto, 1 Corintios 7:39. Respecto al divorcio, al matrimonio. La mujer está ligada por ley mientras el marido vive. Pero si el marido muriere, es decir, dormir, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Aquí el Señor deja bien claro el término del divorcio. El divorcio es válido siempre y cuando los dos mueran. Y este es un tema candente entre los cristianos de hoy. Y no voy a profundizar en eso, pero la única vía de solución del matrimonio es la muerte, y una vez muerto el cónyuge, el que quede vivo se puede casar. Dice el Señor, contarle que sea en el Señor. El cuerpo se murió, pero el alma, si es creyente, está en la presencia del Señor. Otro, 1 Corintios 15:6. Respecto a la resurrección del Señor, el Señor, hermanos, no solamente tenía 12 discípulos, el Señor tenía muchos seguidores. Por ejemplo, cuando el Señor muere y el Señor resucita, dos de los secretos se hacen visibles y se hacen valorudos, valientes, y empiezan a hacer cosas que son visibles y les delata como verdaderos seguidores del Señor. ¿Quiénes eran? José de Arimatea y Nicodemo. Eran dos que no estaban ahí. Por ejemplo, los otros dos que iban camino a Emaús, recién crucificado el Señor, ahí hay dos más. Y así el Señor tenía muchísimos seguidores. Y aquí habla de una de las apariciones del Señor. En 1 Corintios 15:6, que es el tema que se trata ahí, la resurrección.
Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, discípulos del Señor que le seguían, de los cuales muchos viven aún y otros que allá duermen. Cuando el Señor hizo esa aparición a los 500 a la vez, ya muchos de ellos estaban dormiditos, es decir, el cuerpo ya estaba muertecito, muerto, parte de la tierra, era parte de una planta quizás, pero el alma estaba presente del Señor. Otro ejemplo de ese eufemismo, ahí mismo el capítulo 15, verso 18, 1 Corintios. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, es decir, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es una banalidad, no estamos siguiendo nada. La resurrección es el eje de la fe del creyente y lo que posibilita un futuro de gloria para los creyentes. Y por lo tanto, los que durmieron en Cristo perecieron, es decir, no tienen esperanza. Ahí mismo el capítulo 15, verso 51 de 1 Corintios. 15. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos que transformados. Ahí está hablando del arrebatamiento. Ese es el segundo texto que es parte del trípode de la doctrina del arrebatamiento. Ahí lo dice claro. Les digo un misterio, una cosa que se las estoy mostrando, que Dios me lo dijo, me lo mostró a mí. No todos dormiremos. ¿Por qué? Porque al momento que el Señor venga, los muertos en Cristo no se van a perder ese evento magno y van a ser resucitados para ir al cielo de Dios. Y los que estén vivos, que tengan esa gracia, que solo Dios sabe cuándo va a ocurrir esto, serán transformados al vuelo, no morirán, sino que serán transformados en el aire para estar con el Señor. Ven ustedes ahí, ahí está el eufemismo, no todos dormiremos. Él habla del estado del cuerpo, no del alma, está presente el Señor. Otro texto, 2 de Pedro 3:4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahí ese texto también nos habla, desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen. Sí es cierto, muchos han muerto que esperaban el arrebatamiento en vida, pero dormir habla del estado de su cuerpo, pero sus almas están presentes en el Señor. Ahora ve usted en el verso 16 que nos ocupa aquí, el verso 16 de primera de Tesalonicenses 4. Ve usted el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que mueren en Cristo son los que se identifican en este pasaje como los que duermen en Él. Hay gente que se muere, pero se muere sin el Señor. No está hablando de esos, está hablándole a los tesalonicenses que estaban preocupados porque muchos de sus parientes queridos habían muerto y ellos creían que se iban a perder este magno evento. Aquí cuando se refiere en el verso 16 a los muertos en Cristo, está hablando de los que han dormido en Él, es decir, de los que murieron salvos, de los que murieron en el Señor, que sus cuerpos están deshechos por ahí en alguna tumba, pero sus almas están presentes al Señor. Y es que así, queridos hermanos, muchos de los tesalonicenses creyentes se lamentaban por aquellos que habían muerto en la fe, como que si esa persona hubiera sufrido una gran pérdida, y realmente no es así. Mira, hermano, y lo mismo sigue ocurriendo hoy. Cuando nosotros vemos a nuestros seres queridos, aunque sean creyentes, morir, creemos que se han perdido de algo y realmente no se están perdiendo de nada. Mira, hermano, si realmente cualquier creyente que el Señor se lo llevara en esta crisis, por ejemplo, que estamos viviendo, no es ninguna pérdida. Pérdida es para el que queda ausente de Él, que se queda vivo acá. Pero esta persona no se está perdiendo de nada si va a un lugar muchísimo mejor. El cuerpo está ahí, dormido, en la tierra, ¿verdad? Muerto, en un estado físico que pereció, pero su alma está presente al Señor y el Señor lo va a resucitar, y el día que Él venga a arrebatar su iglesia lo va a resucitar para que no se pierda ese magno evento.
muchos de los creyentes en Tesalónica, como ellos estaban esperando la segunda venida de Cristo con sus juicios, pero ignoraban el tema del arrebatamiento, que hasta en este momento el apóstol se lo está explicando, para que entiendan que los que murieron en el Señor no se habían perdido de nada, y en su ignorancia habían llegado a la conclusión de que los que murieron en el Señor, entonces iban a perder este asunto. Por eso la partida de un ser querido a ellos le había traído una tristeza profunda al alma. Muy bien. Hemos desarrollado, hermanos, y hemos echado un poco de luz ahí a ese verso 13. Ahora leamos el verso 14, que es el que sigue, 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron con él. Subraya en su Biblia la frase que nos va a servir para enfocar este verso 14. Traerá Dios con Jesús. Mire qué tremendo es esto, el tema de la resurrección. La resurrección de Cristo posibilita que aquellos que murieron en el Señor antes de que Él venga por su iglesia y que creyeron en Él, se puedan levantar de nuevo para que puedan ser llevados al cielo con su Señor. Repito, la resurrección de Cristo, su sacrificio en la cruz y posterior resurrección y glorificación, permite que todos aquellos que han muerto desde que la era de la iglesia comenzó, allá en Pentecostés, en Hechos 2, que han muerto creyendo en Él, se puedan levantar, y esto se puede decir con toda autoridad, se van a levantar de nuevo del polvo para que puedan ser llevados al cielo con el Señor cuando Él venga por su iglesia en el arrebatamiento. Veamos el tercer texto, que forma el trípode, el tercer basamento de la doctrina del arrebatamiento. San Juan capítulo 14, versos del 1 al 3. Allá cuando ya los discípulos iban entendiendo que el fin del Señor era la cruz, que Él se ofrecía a sí mismo, Él nadie le quitó la vida, Él se la ofrece, y eso los estaba desesperanzando, qué iba a pasar después de que el Señor muriera, sería el fin de todo, y el Señor les dice ahí en San Juan capítulo 14, versos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé el lugar, subraya en su Biblia, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Subraya ahí ese verso 3. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es una referencia al arrebatamiento, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y lo dice también el texto de 1 Corintios 15, del 51 al 58, que es parte también de esta doctrina. He aquí os di un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos que transformados, tanto los que han muerto en el Señor desde que la era de la iglesia comenzó ahí en Hechos 2 hasta la fecha que el Señor venga por su iglesia, esos y los que estén vivos cuando el Señor regrese a arrebatar a su iglesia serán transformados. Aquí lo dice, aquí os di un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos que transformados. Mire cómo va a ser ese momento del arrebatamiento, en un segundo, en un zas, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, son los primeros que van a resucitar, los que durmieron en el Señor serán resucitados incorruptibles, y los que estén vivos, porque Él creía que eso iba a ocurrir en vida de Él, los que estemos vivos serán que transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nadie va a poder llegar al cielo con este cuerpo de pecado. Estos cuerpecitos se van a quedar aquí. Dios proveerá un cuerpo transicional, temporal, para estar con Él. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así que, hermanos míos, amados, estad que firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este verso 58 amarra el significado del arrebatamiento como esperanza gloriosa e inmediata para los creyentes. Estos textos que he leído, de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, San Juan capítulo 14, versos del 1 al 3, y este de 1 de Corintios 15, del 51 al 58, describen el rapto de la iglesia que tiene lugar cuando Jesús vendrá a recoger a sus redimidos y a llevarlos con él al cielo. Todos los que hayan muerto antes de ese tiempo, antes del arrebatamiento, serán juntados y llevados de regreso al cielo con su Señor. Esta es una verdad maravillosa. Vamos a ser recogidos por el Señor. Ahora leamos el verso 15. Hemos analizado el verso 13, el 14, ahora vamos al verso 15, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, ahí se incluye él, que vivimos, que habremos quedado, él creía que el arrebatamiento sería cuando él estuviera vivo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los primeros que se van a levantar al momento del arrebatamiento son los muertos en Cristo. Ellos van a ser resucitados con cuerpos nuevos para estar con el Señor y en el orden del arrebatamiento siguen los que estén en vida cuando el Señor regrese. Aquí en ese verso 15 hay una frase a rescatar que es clave para poder entender el texto. Por lo cual os decimos esto, subrayen su Biblia, en palabra del Señor. Fue Dios quien le reveló este misterio al apóstol Pablo y hasta el momento de estar escribiendo esta primera carta a los tesalonicenses, en los versos 13 al 18, lo está mostrando como una revelación fresca de Dios. ¿Acaso al mencionar esto que dice el apóstol aquí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, acaso Pablo se estaba refiriendo a un dicho de Cristo que se encuentra en los evangelios? ¿Se está refiriendo a eso? La verdad, hermanos, que la única referencia escrita en los evangelios que se refiere al arrebatamiento es el único texto en los 4 evangelios, tanto en los 3 sinópticos como en el no sinóptico, es el evangelio de Juan, se encuentra precisamente en el evangelio de Juan capítulo 14, del 1 al 3, el cual vuelvo a leer, porque estos textos hay que leerlos una y otra vez. Esta es la única referencia en los evangelios al arrebatamiento. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Acaso se refiere el apóstol Pablo a este pasaje cuando nos dice en el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor? Algunos asumen que Jesús había dicho estas palabras mientras estuvo en la tierra y que eso que dice el apóstol Pablo ahí en ese verso 15 de 1 Tesalonicenses 4, os digo esto en palabra del Señor, se refiere a cosas que quedaron registradas más adelante en los evangelios, como por ejemplo el capítulo 24, verso 30 de Mateo. Ahí lo dice, léalo conmigo, Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Muchos creen, muchos dicen que el arrebatamiento y la segunda venida del Señor son la misma cosa, y se basan en este texto de Mateo 24, 30. Y realmente están equivocados, totalmente equivocados, y el próximo jueves vamos a analizar a qué realmente se refería el Señor en este Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 30, que está en el tercer y mayor discurso del Señor, que es el discurso del Monte de los Olivos, que está en los capítulos 24 y 25 de Mateo, que obedecen a una respuesta obligatoria que el Señor le da a sus discípulos cuando le han rechazado, ahí al final del capítulo 23 de Mateo,
Y el Señor les dice, bueno, no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor nunca más regresa al templo de Herodes, nunca, nunca, nunca. Sale para nunca volver. La gloria del Señor sale de ese templo. Y mientras van cruzando los atrios, viendo aquellas estructuras hermosas de aquel templo magnífico que Herodes les había hecho para congraciarse con el pueblo de Israel, el Señor les dice, miran todo esto, no va a quedar piedra sobre piedra al tercer día, algo así. Y ellos se alarman, y entonces el Señor cruza el torrente Cedrón, se va con ellos hasta el monte de los Olivos y ahí da el discurso en Mateo 24 y 25. Y ellos le hacen la gran pregunta, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces el Señor, como respuesta, les da todo el capítulo 24 y 25 de Mateo, ese discurso que es netamente un discurso judío, que habla de los juicios que vendrán sobre la nación de Israel cuando el Señor reanude su trato con la nación de Israel en la semana 70 de Daniel, que es la gran tribulación. Y este verso que hemos invocado, Mateo 24 a 30, se refiere al final de la gran tribulación, cuando el Señor regrese por segunda vez de una manera física, judicial y gloriosa, a establecer su reino de gloria, de santidad y de poder y de paz sobre la tierra. Muy bien, aquí quedamos por hoy, queridos hermanos, gracias por su atención. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Padre, yo te ruego que bendigas a tu pueblo que ha estado escuchando atentamente tu palabra. Bendice este estudio del arrebatamiento. Ya llevamos la segunda entrega, Padre. Ayúdanos a comprender, a entender, Padre. Permite que sea abrigada esta enseñanza y entendida, Padre, en calidad, tal como tú se lo mostraste al apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18. Permite que esto sea de bendición y en este tiempo de crisis, de pandemia, Padre, de noticias que vienen y van falsas y buenas y de mal uso de las escrituras que hacen muchos, tus hijos puedan anclar sus vidas a la esperanza inmediata, inminente del arrebatamiento, que es lo que realmente debe estar esperando la iglesia como evento culminante, el plan de la redención del Señor, para ser promovidos y galardonados en el cielo de Dios. Bendice, Padre, cada adulto, cada familia, cada niño, cada joven, cada matrimonio, cada hombre solo, Padre, susténtales, guárdales, protégeles en estos tiempos de quedar en casa, no le falten los abastos, ninguno salga contagiado por coronavirus, tengan paz tus hijos, sepan bregar con las dificultades de la vida en sus casas y tengan la esperanza y el acompañamiento del Señor, Padre, hasta que todo esto pase. Bendice tu iglesia y bendice estos cultos virtuales. Permite que tengan un efecto multiplicador para bendición y favor de todo aquel que busca con ansias la verdad de Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Quedamos despedidos, hermanos, y les esperamos el próximo jueves, Dios mediante. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, como último punto, pues vamos a despedir el culto con una oración. Padre, te damos gracias por esta palabra poderosa y de vida que hemos escuchado hoy por la noche. Ayúdanos a vivir en santidad y revélanos la tuya. Líbranos del mal. De este mundo, apártanos de las cosas del mundo. Sabemos que vivimos en él, pero no somos del mundo. Revélanos, Padre, tu santidad y danos la inteligencia y sabiduría para tener más conciencia de tu presencia en nosotros. Que tu palabra ilumine nuestro camino y que seamos luz y ejemplo para las personas que están alrededor de nosotros. Cuida nuestras familias, hogares y nuestros trabajos y que tu presencia esté con nosotros siempre. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, solo para recordarles que estén pendientes de las siguientes transmisiones y a poder ver y escuchar nuevamente todas las grabaciones que ya hemos proporcionado. Buenas noches, hermanos, y que Dios me los bendiga a todos.